Estimados maestros, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda el profesor William Cupe, docente de comprensión lectora. Vamos a desarrollar el día de hoy esta primera sesión respectivo a lo que es el proceso de comprensión y la relación que puede haber entre el lector y el autor. Evidentemente que este es un proceso en la que requiere de nuestra parte bastante atención, mucho compromiso de parte de todos nosotros para poder recabar la información más relevante e importante que sea útil para el desarrollo de las interrogantes de comprensión lectora, de los textos que provienen en el examen de nombramiento docente. Por lo tanto, estimados maestros, les pedimos bastante atención para el desarrollo del mismo. Muy bien. Esta es la temática en la que vamos a nosotros identificar aquella relación fundamental entre el lector, es decir, nosotros, y el autor del texto, así como también el autor de las preguntas e interrogantes. Vamos a dar a conocer una metódica en la que expresaremos algunos aspectos conceptuales relevantes, porque el sustento teórico también va a ser muy importante, para luego desarrollar la parte práctica relacionada con la comprensión lectora, algunas interrogantes tipo examen de nombramiento y la tipología de preguntas que generalmente están presentes en este tipo de exámenes. Vamos a ver. Sabemos de que nuestra mente cumple mucha función, unas funciones muy importantes que tienen que ver con la lectura en sí. Y podemos leer nosotros por diversos motivos. Podemos leer por placer, podemos leer para analizar un texto, y para ello requiere de nosotros tener algunas herramientas, porque la mente es tan profusa y tan poderosa que nosotros podemos realizar muchas actividades en el proceso de comprensión lectora. Es decir, aparte de leer y comprender, también podemos subrayar. Aparte de leer y comprender, también podemos hacer anotaciones. Aparte de leer y comprender, también podemos imaginar lo que estamos procediendo a leer. Y claro está, puede ser redundante mencionar de que los ojos en sí cumplen una función, que es leer. Claro, puede ser redundante. Sin embargo, sabemos de que la mente puede cumplir otras funciones utilizando como medio los ojos para la comprensión. Veamos aquí un ejemplo, ¿sí? Veamos un ejemplo. A ver, ¿puedes leer el siguiente texto? ¿Podrías leerlo en sí? Uh-huh. Muy bien. Ahora, ¿podrías escribir por el chat qué has podido comprender? ¿Algún maestro que podría redactar qué podemos allí entender de este contenido? Bien, Paredes. Bien, Crisley. Uh-huh. Así es. Descifra el mensaje y comparte. Gracias. Muy bien, Paola. Las mentes grandes hablan de ideas. Así es, Kisley. Las mentes medianas hablan de eventos. Y las mentes pequeñas hablan de los demás. Así es, Vanessa. Por lo tanto, aquí, estimados maestros, podemos dar a conocer de que los ojos, que son pues el medio para la comprensión,
a través de la mente nosotros podemos descifrar el mensaje. La pregunta es la siguiente. ¿De qué trata? ¿De qué trata el texto en sí? ¿Cuál es aquí la respuesta? Ajá, muy bien, claro, trata de las mentes o los tipos de mentes en sí. Aquello respondería a la pregunta de qué trata, es decir, el tema. Y bueno, la idea principal o la idea que nosotros podemos recabar de esta estructura es que es una metáfora. Los hombres y mujeres pueden expresar nociones y esas nociones se convierten en acciones que definen su camino. Por ello, siempre en un texto podemos identificar un tema, así como también una idea principal, siempre y cuando el texto pueda ser comprendido por parte de nosotros. El texto que debe tener elementos importantes que son la coherencia y la cohesión en la estructura textual, además del poder identificar algunos elementos clave que son los conectores y referentes. Todos aquellos elementos, todos aquellos conceptos, el fundamento teórico, vamos a expresarlos y darlos a conocer constantemente en el desarrollo de estas sesiones de comprensión lectora y su respectiva práctica. El texto. A ver, veamos aquí. Esta es una estructura textual, una estructura que está conformado por un conjunto de párrafos que contiene coherencia y cohesión. ¿Puedes allí por el chat mencionar o escribir cuántos párrafos conforman el texto? ¿Podrías mencionarlo? Así es, claro que sí. 6 párrafos. Así es. Los párrafos son estructuras que tienen coherencia y cohesión, pero además, dentro de los párrafos, podemos encontrar ideas importantes, ideas relevantes. La idea principal podría estar al inicio de un párrafo o podría estar en la parte final. Si está al inicio se denomina analizante, si está al final se denomina sintetizante. En sí, no es el objetivo que usted se memorice el tipo de párrafo, pero sí saber más o menos dónde se puede encontrar su ubicación de la idea principal, para que al momento que usted se enfrente a un texto del examen de comprensión lectora del nombramiento, sepa qué hacer, pero usted debe de reconocer la estructura textual. Allí se encuentran señaladas la cantidad de párrafos presentes, así como también veamos de que cada párrafo puede tener su idea principal y las otras ideas que conforman el párrafo serían las secundarias. Claro, César, así es. Los párrafos está conformado un conjunto de estructura que posee una idea relevante dentro del párrafo, que es la denominada idea principal. Lo que sí deseo ahondar es que siempre cuando te presentes o estés analizando un texto, cuando se presente esta estructura, usted tiene que tratar de mostrar o evidenciar que ha comprendido, dando a conocer una expresión general del texto. Aún así, si dentro de las alternativas no te piden el tema, nosotros tenemos que saber al finalizar la lectura de qué trata el texto.
así como también identificar que dentro de cada párrafo que ya he señalado se encuentran ideas relevantes, ideas importantes. Son las llamadas, pues, ideas principales. Y las ideas principales pueden estar complementadas por otras ideas que giran a su alrededor, que son las ideas secundarias. Esas ideas secundarias complementan la idea principal. Y para ello tenemos que utilizar una técnica que es la del subrayado de la idea principal. Continuemos. Aparte de esta estructura textual que hemos observado hace un instante, después de ello aparecen un conjunto de interrogantes en los exámenes de comprensión lectora. Son 5 interrogantes y cada interrogante posee 3 alternativas, denominadas alternativas múltiples, en la que una es la correcta y 2 son los distractores o incorrectas. Tenemos que poseer aquella capacidad que únicamente se logra con la práctica de poder identificar la idea correcta del texto respondiente a una de las interrogantes. ¿Sí? Respuesta correcta por cada interrogante. 5 interrogantes, 5 respuestas correctas. 5 alternativas correctas bien marcadas que deberías realizar por cada pregunta. Aquí observamos otra estructura del examen de nombramiento docente y vamos a analizarla rápidamente. Hay un conjunto de interrogantes. Aquí como ejemplo solamente se han colocado 2. Son interrogantes de tipo directas. ¿Por qué se denomina directas? Porque siempre vas a encontrar de que estas interrogantes inician con un signo de interrogación y finalizan con otro signo de interrogación. Son interrogantes de tipología directa. En algunos casos puede expresarse en la que hay una idea previa y luego se presenta la interrogante de manera pues directa. Interrogante inicia con un signo y termina con el otro signo de puntuación. Además, luego de las interrogantes están presentes las alternativas, que son 3, tal como hemos señalado. Además, mencionar de que cada alternativa tiene una estructura, son de alguna manera semejantes en la que el autor de las preguntas trata de realizarla de esa manera para que no sea tan fácil identificar la correcta. Tiene que haber cierta dificultad. Las interrogantes en sí, que plantean un conjunto de alternativas, muestran alguna dificultad. Sin embargo, hay un proceso que nosotros debemos de conocer para poder resolver correctamente estas interrogantes. Continuamos aquí. Sigamos. Aquí vamos a analizar un poco más sobre la estructura del examen de nombramiento, en la que estamos inmersos todos nosotros, que podríamos denominarnos
los lectores, nosotros vamos a cumplir aquella función de lectores y se va a analizar un texto que proviene pues de un autor, que es el emisor, en la que da a conocer un mensaje. Así que por el momento hay dos actores en el proceso de comprensión lectora. Uno, nosotros, el lector, y el otro autor, autor del texto, que es el elemento, el actor que está dentro del proceso de comprensión lectora. Ahora, respecto al autor del texto, en realidad puede ser un novelista, un ensayista, un crítico literario, un redactor de artículos científicos o artículos de investigación, periodista, etcétera, que da a conocer una información, porque ese es su objetivo, dar a conocer una información. Información para el lector, que es el receptor, que somos todos nosotros, al momento que procedemos con la lectura de un texto. Algo más, porque hay otro autor también. Se encuentra el autor de las preguntas. Y sobre este elemento nosotros tenemos que centrarnos un poco más. Tenemos que conocer esta naturaleza del autor de las preguntas. ¿Por qué? Porque el que redacta las preguntas tiene un patrón, tiene una dinámica, tiene una forma de cómo redactar las preguntas según el autor del texto. Así que el autor de las preguntas se vale del autor del texto para poder plantear aquellas interrogantes con sus respectivas alternativas. Y además, aquellas alternativas, el autor de las preguntas las recaba del texto, ya sea del fragmento del ensayo, del fragmento de la novela, del fragmento del artículo periodístico que el autor ha podido adaptar, que el autor de las preguntas ha podido realizar quizás alguna modificación del mismo. Por lo tanto, el lector, es decir, nosotros nos vamos a enfrentar a dos actores. Nosotros nos enfrentamos al autor del texto y al autor de las preguntas. Y vuelvo a mencionar, nosotros debemos de prestar también mucha atención a la manera como el autor de las preguntas plantea las interrogantes, identificar los rasgos y saber qué te pide. Te pide una pregunta de inferencia, una pregunta de idea principal, una pregunta de dato, te pide identificar fecha, personaje, interrogante de causa-consecuencia. Hay diferentes tipologías. Lo que usted debe saber es, al analizar la pregunta, identificar y saber qué te pide, es decir, comprender la interrogante. Es lo primero que usted debe hacer antes de leer el texto. Antes de leer el texto, tiene que analizar la interrogante. ¿Por qué? Porque usted tiene que comprender la pregunta, saber qué te piden. Porque si tú sabes qué te piden, si sabes en realidad qué te está pidiendo el autor que identifiques, ya es un gran avance. Y luego recién se hace una primera lectura. Y después el análisis de cada interrogante con los párrafos respectivos. Y así se va desarrollando las preguntas de comprensión lectora. Así que recuerda los tipos de interrogantes que plantea el autor de las preguntas y reconocer su estructura e identificar los rasgos
característicos o subrayar las palabras debidas cuando analizamos la interrogante, antes, ¿no? Ahí, antes de la lectura. Sí, recuerda que es muy importante comprender la pregunta, es la base fundamental. Tienes que identificar qué te piden. Hay diversos tipos de textos y diversas formas de preguntar por parte del autor de las interrogantes. Las preguntas, por ejemplo, en el examen de nombramiento docente, generalmente son preguntas por el tema. ¿De qué trata el texto? Pregunta directa por el tema. Preguntas por idea principal, directamente, ¿no? ¿Cuál es la idea medular del texto? Es una pregunta por idea principal. Pregunta en la cual yo debo inferir el resultado, abstraer una idea que no está dentro del texto. ¿Qué idea nosotros podemos concluir de la lectura? Un interrogante por inferencia. ¿Qué podemos inferir de la lectura? Otro interrogante por inferencia. Así que hay diversas maneras de cómo plantear las interrogantes. Por el tema, por inferencia, una ubicación literal, personaje, característica, dato, fecha. El objetivo, finalidad también. ¿Cuál es el objetivo del autor del texto? De toda la lectura, claro está. Así que son maneras de cómo el autor de las preguntas podría redactar. Los tipos de textos son diversos, y dentro del examen de nombramiento docente, en la cual provienen 5 textos, uno es narrativo. Puede ser el fragmento de una novela, el fragmento de un cuento, conformado por un conjunto de párrafos, en la que se presentan hechos reales o ficticios. Podrían ser textos expositivos, fragmento de un artículo de análisis periodístico, una estructura de un artículo científico, alguna opinión de un especialista en educación, textos expositivos, que pueden venir 2 hasta 3, y un texto argumentativo, en la que tienes que identificar en el primer o segundo párrafo la tesis, que es una postura del autor, y en los siguientes párrafos tendrías que identificar los argumentos, ya que en el último párrafo, que es la conclusión, se engloba nuevamente la tesis. Por eso también es adecuado reconocer el tipo de texto. Pero ese es un proceso que se llega a realizar al instante. Solamente analizando las interrogantes, ya puedes identificar qué tipo de texto es antes de proceder con la lectura del texto. Puedes identificar el tipo solamente con el proceso lector y comprensivo de cada interrogante. Vamos a analizar un texto, estimados maestros, pero vamos a aplicar una técnica en la que primero vamos a analizar las preguntas e identificar qué nos piden y realizar los subrayados respectivos solamente en la pregunta. No vamos a leer las alternativas, solamente la pregunta. Y luego
dentro de las interrogantes, si es que hay, generalmente la hay, una pregunta de tema o idea principal, allí sí podemos leer las alternativas. ¿Por qué? Porque en las preguntas de tema trata de todo el texto y podemos leer las alternativas e identificar rasgos. ¿Para qué? Para saber de qué trata el texto. Tener una noción general del mismo antes de la primera lectura. Pero en los otros tipos de preguntas, cuando te piden una expresión entrecomillada, un dato específico, una inferencia, solamente tienes que identificar qué te pide, comprender qué te está pidiendo, nada más ello. ¿Sí? Luego de analizar las 5 interrogantes, ¿sí?, procedemos a una lectura, una primera lectura general. Te recomiendo que en esa primera lectura hazla como siempre has procedido a leer. Desconozco cuál es tu velocidad de lectura, desconozco ello, pero vamos a tratar de leer de manera rápida y comprensiva. Si hay alguna palabra que no comprendes, no importa, usted tiene que proseguir con la lectura. Si hay un fragmento, una parte que usted cree que no ha comprendido, no importa, usted tiene que continuar con esta primera lectura, porque la primera lectura es de revisión general. Evitemos las regresiones, es decir, estar volviendo a leer nuevamente el párrafo. ¿Por qué? Porque eso repercute en un factor muy importante en el desarrollo del examen de nombramiento en general, que es el factor tiempo. Y tenemos nosotros un tiempo medido, un tiempo para poder desarrollar las interrogantes de comprensión lectora, que son 25 interrogantes, 5 textos, cada texto 5 preguntas, son 25 preguntas, pero también debemos tener un tiempo para el desarrollo de las interrogantes de razonamiento matemático y de conocimientos pedagógicos. Por ello es importante poder dosificar nuestro tiempo. Claro, es cierto que dialogando con algunos docentes se sabe que una lectura debe ser por placer. Es cierto. Una lectura se disfruta mucho más cuando es pues por un placer o el querer saber algo más. Sin embargo, como es un proceso de selección, hay cierta presión. Una presión que nosotros debemos saber dominar. Pero para ello tienes que tener una estrategia, debes tener una estrategia de cómo desarrollar el texto, comprenderlo y marcar la alternativa correcta de cada pregunta, ¿sí?, con una estrategia en sí. Dominar ciertas técnicas de lectura rápida para, de esta forma, pueda ser para ti el texto mucho más comprensible. Y hay algunos otros aspectos que influyen que ahora también vamos a mencionarlos de una manera genérica. Ahora que ya hemos dado algunos aspectos conceptuales generales, vamos a proceder con el desarrollo de este primer texto. Paso número 1, analiza la interrogante. Si es interrogante de tema o idea principal, allí sí puedes leer las alternativas. Luego lees una sola vez la lectura. Y luego el paso número 2 y último. Analizas cada interrogante con la lectura. Es decir, que ya hay una relectura en la que vamos a ubicar, según la pregunta, en un párrafo respectivo del texto y poder desarrollar cada una de las alternativas. ¿Correcto? Empecemos entonces. Analicemos primero las preguntas. Ahí está. ¿Qué es lo primero que tenemos que realizar? Identificar qué te pide. Ajá.
Acá veo la palabra concluir. De algunas ideas se puede concluir del texto. En el examen de nombramiento docente, la palabra concluir tiene un significado. Algún maestro podría escribir qué significa la palabra concluir en las preguntas de nombramiento. Te voy a dar una pista. Ahí está. Ese es un significado de la palabra concluir. Otra más. Muy bien, bien, Mayra. También es otro significado en el examen de comprensión lectora de la palabra concluir. Así es, Roelito, casi por allí. Ahí vamos a escribir lo que has mencionado. ¿Sí? Vamos a ver allí. Ahí está. Colegir. Así como también significa suponer. ¿Cuál de las siguientes ideas se puede inferir, colegir, suponer, deducir del texto? Bien, Alex. Por ello ya me hago una idea. Ajá, en este interrogante me piden una respuesta que no está en la lectura. Me piden una respuesta que debo abstraer del texto. Así es. En la pregunta número 2, de frente ya vamos a la número 2. Ya sabes que la primera pregunta es de inferencia. La segunda, de acuerdo con el desarrollo de la narración, ¿cuál de las siguientes situaciones ocurrió primero? Tengo que subrayar alguna idea que me puede ayudar. Ah, ocurrió primero. Dentro de la narración, algo ocurrió primero. Muy bien, Marice. Puede ser o bien una pregunta de orden o bien una pregunta de cronología. Hay una pequeña diferencia allí, ¿sí? Puede ser una pregunta de orden. Ajá, claro, porque me pide lo que ocurre primero. Es de orden. Cuando aparecen fechas, números o años, ya puede ser cronología. Pero aquí es una pregunta de orden porque me pide qué ocurrió primero. ¿Cómo lo voy a saber? Todavía no lo sé porque recién voy a leer el texto, pero ya sé de que me están pidiendo una pregunta de orden. Seguidamente, según el texto, ¿dónde permanecía el féretro el día domingo? Aquí lo que puedo subrayar como idea importante es aquí. ¿Dónde? Es una pregunta que me pide ubicación, localización. ¿En dónde debe estar? Bueno, un féretro. Pregunta de ubicación. Así que la primera, inferencia. Segunda, orden. Tercera, ubicación. Así es. Sigamos. Continuemos. Interrogante número 4. ¿De qué trata principalmente el texto? Ajá. Aquí. ¿De qué trata? Bien. Por ello, ya sabes que es una pregunta que se refiere a la ubicación del tema o asunto, ¿correcto? Cuando las preguntas, bien Roelito, muy bien Marice, cuando las preguntas allí te piden de qué trata, ahí está, se refieren al tema o el asunto. ¿Qué se hace en este tipo de interrogantes? Cuando te piden tema, tienes que analizar las alternativas. ¿Y cómo las vas a analizar?
las vas a analizar marcando aquellas palabras, sustantivos, que podrían repetirse en las otras alternativas. Así es, Judith. También en las preguntas de idea principal podemos analizar las alternativas. Claro, claro que sí, podría repetirse, Roelito, podría repetirse de alguna forma, considerando la interrogante, ¿sí? De qué trata principalmente en el texto. En las alternativas puede repetirse algunas palabras que me den a conocer, me den pistas de qué trata el texto sin haberlo leído. Por ejemplo, en la alternativa A, ¿qué podíamos subrayar? La palabra religioso. En la letra B, otra vez se menciona o se relaciona de la alternativa C. Ajá, ahí está. Bueno, también se podría subrayar, ¿sí? Feligreses, acá también feligreses. Por eso ya me puedo hacer una idea de qué trata el texto. Hay una relación entre los asistentes de una iglesia con un religioso. Podría presentarse una situación sobre ello. Por eso es importante identificar aquellos rasgos en las preguntas de qué trata el texto. Y la pregunta número 5. En el texto, ¿cuál es una idea consistente respecto al párroco de la iglesia? Aquí tengo que identificar, aquí tendría que identificar como rasgo lo siguiente. Idea consistente. Eso es lo que tendría que identificarlo como un rasgo. La idea consistente. ¿Respecto a quién? Al religioso. ¿Qué es la idea consistente? Es la idea verdadera, la idea adecuada, la idea precisa, una idea que se puede encontrar dentro del texto. Generalmente las respuestas son de alguna forma parafraseadas, que ahora vamos a explicar también eso, la diferencia entre lo literal y lo parafraseado. La diferencia entre ellos, porque debemos saber es deslinde en ese sentido. Así que cuando aquí ya hemos identificado rápidamente o analizado cada una de las interrogantes, ya procedemos a una primera lectura del texto, una lectura general del mismo. Vamos a proceder entonces a ello, ¿sí? Muy atento al contenido. El docente que finaliza la lectura lo puede hacer saber a través del chat en sí. Empecemos.
¿Listo? Finalizamos el texto, estimados maestros. Muy bien. Vamos a analizar brevemente este contenido antes de desarrollar las interrogantes. Considera que esta estructura posee un conjunto de párrafos. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Estructura que tiene coherencia y cohesión. Muy bien. Ahora puedes también identificar algunos rasgos o algunas palabras que constantemente puedas identificar en el contenido textual y que has hallado también dentro del análisis de cada una de las interrogantes. Ahí está. Ahí está. Alguno de ellos. Muy bien. Sí, muy bien. Y recuerda que cada párrafo puede tener una idea importante o una idea relevante. En este primer párrafo que podemos allí observar o verlo, hay un acontecimiento muy triste que es la muerte de Santa Rufina. Y hay un funeral el día domingo. Y ese mismo día la iglesia estaba llena. Y los feligreses estaban muy atentos, querían saber quién estaba dentro del féretro. El religioso va a realizar una homilía, una sesión allí en la iglesia, en la que conmina a las personas de alguna manera de querer salvar la iglesia. ¿Por qué? Porque no asistían muchos feligreses. Y además, mientras realizaba el rezo, pedía a los asistentes para que cada uno de ellos pueda ir a ver quién estaba dentro del féretro. Así que luego, cada uno cuando pasaba, pudo ver que dentro del mismo había un espejo. Por lo tanto, por la estructura, también te puedes dar cuenta, ¿sí?, de que es un texto narrativo. Un texto que tiene como partes un inicio, luego un desarrollo o nudo y finalmente un desenlace. ¿Sí? La estructura del texto narrativo. Inicio, nudo y desenlace. ¿Sí? Inicio, nudo y el desenlace que generalmente llama mucho la atención. Combina hechos reales y ficticios de alguna forma, o dependiendo de la narrativa del autor o el estilo, puede combinar o puede dar a conocer hechos que podrían ser tomados como reales. Ahora, veamos. Vamos a ver. Número 1. ¿Cuál de las siguientes ideas se puede suponer de la lectura? A ver, ¿qué clave has marcado en la alternativa número 1? ¿Qué clave has podido responder en aquella alternativa? Vamos a ver, aquí, observa. Se puede concluir, ya sabes, una idea de inferencia que no está dentro del texto. Observa muy bien la 1. El párroco pronuncia una homilía, la B, la A, ¿no? La B, la iglesia estaba tan llena, y la C, el párroco aspiraba a una resurrección espiritual. Cuando vemos el texto, ¿sí?, ya sabes que la idea que se concluye, se infiere, se supone, no está en el contenido textual. Veamos. Allí tenemos el texto. Muy bien.
tienes que ver la visión global del mismo, ¿sí? La visión global del mismo. ¿Sí? Y como puedes allí observar en el punto 1, en la alternativa A y B, el párroco pronuncia una homilía y en la B la iglesia estaba tan llena. Mira en el texto, ¿sí? Ahí observa que está prácticamente textual las dos primeras alternativas. El domingo la iglesia estaba llena y luego el párroco pronunció una homilía sencilla y emotiva. Por lo tanto, la alternativa A y B están en el texto, pero son ideas generales. Es una oración que se encuentra, en el caso de la A y también de la B, son oraciones que se encuentran de manera literal allí en el texto, pero no se te está preguntando ello, sino la idea en la cual puede uno suponer o inferir. Y la alternativa de la 1 sería la letra C. ¿Por qué? Porque de alguna forma el párroco aspiraba a una resurrección espiritual de su feligresía. ¿Está dentro del texto? No lo está, pero se puede suponer o inferir por lo siguiente. Se puede suponer por lo siguiente. Porque el párroco deseaba, según tal como se puede observar allí, conminar a que los asistentes de la parroquia, conminar a que aquella iglesia pueda resucitar, porque supuestamente ya no asistían los feligreses, pero ahora habían venido en gran cantidad. ¿Por qué? Porque una hermana o alguien conocida había perdido la vida y ellos pues en grupo habían ido a ver de quién se trataba. Por ello, mientras él rezaba, de alguna manera también pedía o tenía cierta fe de que esta parroquia podía resucitar. Por lo tanto, la clave de la pregunta número 1 es la letra C. De la pregunta número 2, de acuerdo con los hechos expresados, ¿cuál de las siguientes situaciones sucedió primero? A ver, fíjate ahí bien, ¿no? Puedes observar ahí bien. Si los asistentes sentían curiosidad, eso está en el texto, vamos a ver en qué orden, por ver quién podía estar en el ataúd. La alternativa B, el párroco expresaba que únicamente un hecho divino podría salvar la iglesia. Puede ser como primera acción. Y C, el rezo realizado por el párroco. Era una señal para que cada asistente pudiese ver el cadáver. Entonces, allí podemos nosotros ver en el texto, ahí está, observa allí, mira. El párroco de alguna manera hace un pedido de que la iglesia podría resucitar. Y luego, después de pronunciar ello, el párroco iba a rezar con una mayor fe, ¿no? Mientras reza con una mayor fe, quería pedir ello, como un segundo paso. Y el tercero, cada uno de los feligreses, fila en la fila, cada uno iba a ir a observar el cadáver. Allí podemos ver el primer hecho, ¿sí? Ahí está el primero, el segundo y el tercero, ¿ya? Primero, segundo, tercero. Considerando ello, la clave correcta de la pregunta número 2 es la alternativa B, ¿sí? La alternativa B, porque la A y la C están después. Claro está que en la letra B dice el párroco expresaba que únicamente un hecho divino podría salvar la iglesia. Y como te das cuenta aquí,
esta expresión que se encuentra aquí como respuesta, y acá la vamos a subrayar y es una característica de los exámenes de nombramiento, es que no te van a presentar la respuesta literal. La mayoría de veces las respuestas son parafraseadas. Es decir, se explica la misma noción con otras palabras. Y esta noción que está aquí se expresa con otras palabras también en la clave correcta. Allí puedes realizar la comparación o el deslinde, ya que usted puede poseer allí también el texto en sí. 2, clave B. Número 3, según el texto, ¿dónde permanecía el féretro el día domingo? ¿Dónde? Lugar. Allí vemos dónde permanecía. El féretro estaba arriba junto al altar. Recuerda, mira, allí. Arriba junto al altar. Ahora observa la respuesta. La respuesta no está al pie de la letra. Sí, mira allí de que la respuesta se encuentra de alguna forma parafraseada. No es, dice arriba junto al altar. Allí puedes observar, puedes ver, dice al lado del altar, o sea, junto al altar. De alguna manera se ha realizado una paráfrasis sustitutiva. Una palabra o dos se modifican, pero no cambia en sí el enunciado. Se emplea, por así decirlo, las relaciones de sinonimia para ello. Así es. Continuamos. Ya sabes que la número 1, clave C, número 2, la B, número 3, la letra C. Continuamos con la alternativa, la pregunta número 4, ¿cuál es la alternativa correcta? ¿De qué trata principalmente el texto? Pues, ¿de qué trata? ¿De la estrategia de un religioso para lograr la reflexión de los feligreses? ¿Trata de la sensible muerte de Santa Rufina y la clemencia del párroco del lugar? ¿O de la desidia de los feligreses al llamado divino y al discurso religioso? Claro está que la letra B se menciona en el primer párrafo del texto, pero al final te das cuenta de que Santa Rufina no ha fallecido, sino que al final tratan de darle alguna enseñanza a los feligreses que habían dejado de asistir a la iglesia. Por ello la B descartada. Y en la C es cierto de que por parte del párrafo se expresa que hay una dejadez de parte de los feligreses al asistir a la iglesia o pertenecer o seguir perteneciendo a la iglesia, entre comillas, al llamado divino. ¿Sí? Pero ese es en parte del texto. En alguno de los párrafos se puede manifestar ello. Sin embargo, tienes que saber muy bien qué es lo que se están pidiendo, de qué trata el texto. Se refiere a todo el texto. ¿De qué trata? Principalmente. Por lo tanto, trata pues de un religioso que de una manera bastante original busca lograr la reflexión de los feligreses. De eso trata el texto narrativo que allí hemos podido ver. No te vayas a olvidar que siempre usted tiene que fijarse dentro del contenido textual, tenga en cuenta la expresión global del mismo, ¿sí? Tiene que siempre, al finalizar una lectura, tener una noción global de qué trata. Y eso se logra luego de las respuestas de algunas preguntas o haciéndose la pregunta general de qué trata, o poder explicarlo con las propias palabras
de la manera más sucinta posible. La número 4 ya se ha respondido. La clave parece que era la letra A de la número 4. Ahora de la número 5. La 5. En el texto, ¿cuál es una idea consistente respecto al párroco de la iglesia? ¿Cuál es una idea verdadera, adecuada, creíble, sustentada respecto a este personaje que ya había subrayado? Muestra dominio escénico, podría ser, es un gran orador, sí, pero no parcialidad. ¿Sí? No muestra parcialidad. Podemos decir que es imparcial, pero no parcial. B, posee cualidades admirables, sí, paciencia, el don de poder juntar a las personas, pero menciona aquí a la vez estrambóticas. Tenemos que saber qué cosa es estrambóticas. Es extraño, es una acción poco común de alguna forma, acciones que se pueden realizar por algún capricho determinado. Por ello está descartada aquella alternativa, porque no es un capricho o una situación muy estrambótica que digamos, no, no es, pues, no es. La C es mucho más correcta, tiene esperanza y además una tendencia de tipo persuasiva. Esperanza, ¿por qué? Porque cree que los feligreses con esa lección puedan asistir a la iglesia. Además, es persuasiva porque trata de convencerlos, ¿sí?, apelando a una situación bastante original. Ahora, ya que hemos desarrollado estas 5 preguntas de este contenido textual, veamos aquí. Vamos a ver, este es un fragmento del texto. Y en este fragmento textual observamos lo siguiente. Aquí se ha subrayado algunas palabras que podría denominarse una idea o un enunciado que tiene concordancia y coherencia. Si lo que está allí lo entresaco, como tú puedes ver ahí en la pantalla, puedo escribirlo aparte, ahí está, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo y esa expresión recibe un nombre, ¿sí? Esta expresión es literal, es decir, que se ha recabado al pie de la letra o se ha abstraído del texto en sí. Sin embargo, lo que se encuentra allí lo puedo expresar con otras palabras. Ahí está. Mira allí. Esas son algunas características en el examen de nombramiento docente, en las que se hace la sustitución de unas palabras. En vez de iglesia, se puede colocar parroquia. En vez de llena, repleta. En vez de nunca, jamás. Y aquí la otra expresión, nunca se había visto cosa igual, jamás se vio algo semejante. Por ello, el que elabora las preguntas, también dentro de las alternativas, las puede cambiar con sinónimos, o bien para distraerte, o bien para realizar o desarrollar o colocar la alternativa correcta. Por ello, muchas claves, ya sea en la pregunta de inferencia, de tema o idea principal, muchas claves son parafraseadas. Las correctas no las vas a encontrar al pie de la letra, salvo que sea una pregunta de datos que ya has identificado, de cronología, allí sí, o de una característica de un personaje que por ahí se puede inferir.
pero la literalidad corresponde a ello. Acá hay una literalidad por sinonimia. En ese sentido se está reemplazando por algunas palabras. Se cambia aquella literalidad por sinónimos. De alguna forma podemos decir que es una paráfrasis de tipo sustitutiva, porque solamente reemplazo por algunas palabras. Pero ojo, que también se puede presentar en el examen de nombramiento docente otro tipo de paráfrasis, que es la siguiente. ¿Sí? Observa lo que está en la parte inferior. El tercer enunciado de la parte inferior, este de aquí. Mira allí. Un acontecimiento inesperado produjo que muchos feligreses asistieran a la iglesia el fin de semana. Es lo mismo que se encuentra aquí. No es inferencia, es paráfrasis. Estoy explicando lo mismo con otras palabras. Este es otro tipo de paráfrasis, la constructiva también. ¿Sí? Así que hay que considerar la paráfrasis como una herramienta que se vale el autor de las preguntas para colocarla dentro de las alternativas. Tenemos que saber deslindar ello, ¿correcto? Continuamos, sigamos. Ahí están las claves respectivas que hemos podido marcar, identificar y explicar en cada una de las preguntas que se ha propuesto. Sigamos. ¿Cuáles son aquellas habilidades comunicativas que nosotros podemos cultivar o nosotros ya poseemos? El hablar es una habilidad comunicativa, el expresar nuestras ideas, emociones, sentimientos de un emisor hacia el receptor, el escuchar también, no el oír, sino el escuchar, comprender asertivamente lo que se está expresando, prestando una mayor atención. El escribir también, dar a conocer por medio de la redacción con un conjunto de elementos gráficos, formando frases y oraciones, un mensaje respectivo. Y el leer, el proceso lector. Pero el proceso lector no es solamente pasar por nuestros ojos aquellas palabras que pueden tener un significado, sino comprenderlo en su totalidad. Los párrafos y el conjunto de párrafos que forman la tipología textual, ya sea una novela, cuento, ensayo, fábula, artículo, etc. Y para leer, esto es lo que a nosotros nos compete de todas las habilidades comunicativas que son muy importantes. Todas ellas son importantísimas, pero nosotros tenemos que enfocarnos aún más a desarrollar técnicas de lectura. Unas técnicas rápidas que nos va a servir para el desarrollo del examen de comprensión lectora y de todas las demás preguntas del examen de nombramiento, porque tenemos que comprender muy bien el enunciado en las preguntas de razonamiento matemático, identificar realmente qué nos está pidiendo, y en las preguntas de capacidad pedagógica. Ahí está. ¿Cuáles son las estrategias que nosotros podemos comprender o practicar? El subrayado en alguno de los párrafos de la identificación de la idea principal. El colocar algunos rasgos también. Subrayar alguna fecha, nombre del personaje, utilizando algunos signos que nosotros particularmente podemos usar. El subrayar también, el poder explicar aquello, ¿sí? Unirlo y dar a conocer una expresión. El resumir, ya sea de manera oral o mental, del proceso lector de todo el texto.
y el comentar, hacer algunas apreciaciones respecto a lo leído. Cabe precisar que este proceso en el desarrollo del examen se realiza mentalmente, ¿sí? Salvo el subrayado. Todo lo demás podemos realizarlo mentalmente, porque como hemos mencionado, al momento de leer podemos imaginarnos. En la lectura podemos subrayar. En, en el proceso lector también podemos realizar pequeñas inferencias. Podemos realizar marcaciones, hacer un mapeo general o estudio de la estructura textual. Es un proceso que requiere bastante práctica, ¿sí? Y además se debe realizar rápidamente. Cuando hemos analizado hace un instante algunas preguntas, tal como hemos observado allí, ¿sí? Los subrayados respectivos, etcétera, claro que aquí nos estamos tomando unos minutos para explicarles. Pero en el proceso de comprensión lectora, que es una abstracción mental, eso se hace rápidamente, ¿sí? No te debe tomar más de un minuto analizar rápidamente las interrogantes e identificar el rasgo, porque hay un principio. Mientras más rápido lees, debes comprender mejor. Si usted lee lento, va a comprender mucho menos. Por eso, mientras más rápido lee, es mejor. Desconozco, como hemos mencionado, tu velocidad de lectura. Eso se logra con la constante práctica y por lo que vamos a explicar algo más ahora, aparte de estas habilidades comunicativas que debemos cultivar. La comprensión lectora, por lo tanto, influye mucho los factores externos y factores internos en el proceso de comprensión lectora. Todo texto ya sabes y debes identificar que en el texto narrativo que vas a analizar, en ese texto narrativo o texto expositivo o el argumentativo, tienes que darte cuenta que hay una estructura. En el texto expositivo, por ejemplo, hay inicio, un desarrollo y una conclusión. En el argumentativo, un inicio donde se encuentra la tesis, un desarrollo donde están los argumentos y una conclusión donde se vuelve a repetir, con otras palabras, la tesis del autor. También recuerda que el texto debe tener coherencia gramatical, concordancia y coherencia. Úselo de los diversos signos de puntuación que no debemos de dejar de lado, y además otros elementos que son los conectores, que cumplen una función muy importante en la comprensión. Los referentes, que en el transcurso de las sesiones te vas a dar cuenta de la importancia de los referentes en el proceso de comprensión lectora. Usted no debe saber, aquí la intención no es de que usted sepa cómo se llama tal conector o cuántos conectores hay, etcétera, sino su función es saber identificar al conector, identificar el referente. Solamente identificarlos. Eso es muy relevante. Al margen de la tipología, porque hay una cantidad de conectores y muchísimos referentes. Pero tenemos que saber cuál es la finalidad allí. Más que todo en el párrafo donde puedas encontrar y que te pueda ayudar mucho en el desarrollo de la comprensión, que es lo más relevante. La intencionalidad también, los narrativos buscan divertir, pues los expositivos buscan informar y los argumentativos van a querer convencer. Ello también puedes darte cuenta en el proceso de lectura textual. Pero hay otros factores internos que ya repercuten para que estos factores que se encuentren aquí nos avalen a la comprensión del mismo. Esto influye mucho los factores de tipo internos. ¿Y cuáles son aquellos factores pues denominados internos y que depende
más que todo de cada uno de nosotros. ¿Cuánto conoces? ¿Cuál es tu bagaje cultural? ¿Qué tanto sabes de las diferentes temáticas? ¿Cuáles son los conocimientos de la oración que usted posee? Si puede identificar un sujeto o un verbo. ¿Qué conocimientos previos tiene de la lectura? ¿Qué cosa es la información no visual? De un texto X, si yo identifico que es un texto por mencionar, de ecología, si yo previamente tengo algunos conocimientos o he leído sobre el campo de las ciencias naturales o ecología, pues me va a resultar mucho más atractivo el texto. Por ello, es importante leer de todo, leer de religión, geografía, historia, literatura, que sea una costumbre constante leer. Claro está que depende también de otros factores, cómo leo, cuándo leo, dónde leo, cómo leo. También hay muchos factores que ya repercuten en la comprensión lectora. ¿Qué periódicos puedo leer? ¿Será igual leer el diario, pues el MEN, por así mencionarlo, que el diario Comercio, por mencionar uno de ellos? ¿Será igual leer una revista Condorito con la lectura de un texto o un ensayo o un artículo científico? Por ello, mientras más leas, es mucho mejor. Lee todos los días. Plantéate un horario por siquiera leer unos 20 o 30 minutos hasta más al día. La habilidad lectora también. ¿Cómo practicas o cómo lees? Cuando usted practica la lectura, tiene que encontrarse solo en un momento del día, de la tarde o de la noche, que sepa usted que nadie lo va a interrumpir. Tiene que saber ello. Tenemos que identificar también ese proceso y además de la motivación respectiva, ¿sí? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros el leer, el proceso lector? ¿Qué es lo que nos puede motivar a ello? Vamos a continuar. Si realmente conocemos ello. Claro que es fácil de codificar, descifrar signos impresos, pero la construcción, el proceso de abstracción que podemos realizar es darle sentido al texto. Allí radica la importancia, que nosotros podamos explicar con nuestras propias palabras en qué consiste aquella lectura que nosotros hemos analizado. Que al finalizar aquel proceso lector de los párrafos, nosotros podamos decir de que el texto trata de tal cosa. ¿Por qué? Porque si al final del texto no sabemos de qué trata o no tenemos una idea, es que no hemos leído bien, porque la finalidad de la lectura es la comprensión. Ese es el fin principal de la lectura. Por eso debemos estar muy concentrados en ese proceso. Eres tú y la lectura y nadie te debe interrumpir. Busca siempre un horario en la comodidad de tu hogar, en la medida de lo posible, en la cual nadie te pueda molestar ahí, ¿sí? Nadie pueda de alguna forma interrumpirte dentro del proceso, ¿sí? Del proceso lector. Vamos a continuar. Sigamos. Continuamos. El que memoriza retiene, pero no entiende. Sí, el que memoriza retiene, pero no entiende. Por ello, dar significado a un texto, comprenderlo,
es asimilar su lógica expositiva y hacerlo parte de nosotros. ¿Cómo te puedes dar cuenta que has comprendido un texto? Cuando tengas la capacidad de explicarlo con tus propias palabras. 1. Número 2, cuando también usted pueda entender las ideas en sí. Y finalmente, cuando usted pueda realizar ciertas abstracciones de la lectura, pueda dar a conocer algunas suposiciones o sugerencias del texto. Si un texto de una cara que tiene 6 párrafos, usted lo puede explicar en menos de un minuto, excelente, muy bien. Eso sería una prueba o una evidencia que sí ha podido comprender el texto en general. En general. Ahora, adelantémonos un poco respecto a la ubicación del tema y la ubicación de la idea principal. ¿Cómo ubicamos el tema? ¿Cómo ubicamos la idea principal? El tema se ubica haciéndonos la pregunta, luego de la lectura textual, ¿de qué trata el texto? ¿O cuál es el asunto del texto? Y para identificar la idea principal, primero hay que saber de qué trata. Repito, si quieres identificar la idea principal, tienes que saber de qué trata. Por ello, para responder una pregunta de idea principal, lo primero que tienes que realizar es saber el tema. Si usted no sabe el tema, no podría identificar la idea principal. Y hay algunas diferencias respecto al tema y a la idea principal. A ver, aquí dice, la educación y la problemática mundial y la extracción del litio en el antiplano y su influencia en la biodiversidad. Puedes darte cuenta de que esas estructuras no tienen verbo. Las estructuras que estás observando allí carecen de la palabra que indique acción. Son simplemente frases denominadas nominales porque el núcleo es un sustantivo. Las frases nominales cuyo núcleo es un sustantivo. Por lo tanto, el tema estructuralmente no tiene verbo. A diferencia de la idea principal. La idea principal sí se caracteriza por tener una estructura en la que podemos identificar una palabra que nos indique acción, una palabra que nos indique estado. La educación es fundamental para afrontar los problemas de alcance mundial. Allí te das cuenta que hay una palabra que sirve de nexo y en el otro enunciado, ¿sí?, podemos ver que allí se observa de que las palabras que están en círculo o semicírculo nos muestran una acción o un estado en sí. Acción o estado. Así que la diferencia entre el tema e idea principal es que el tema carece de verbo y la idea principal sí tiene aquella palabra que expresa acción. Y además, la idea principal tiene estructura oracional, es una oración. Y es una oración que expresa un pensamiento completo. Es una oración que posee un verbo simple o un verbo compuesto. Un verbo simple, una sola palabra. Verbo compuesto, 2 palabras. Por ello, allí puedes ver
de que este es un verbo simple y este es un verbo compuesto porque tiene dos palabras que pueden indicar acción. Los otros enunciados que corresponden al tema carecen de verbo. ¿Se comprendió? Esperemos de que sí, vamos a estar constantemente mencionando lo que es tema e idea principal. Tema e idea principal. Ahí está la diferencia fundamental. Uno es una frase y el otro es una oración o una estructura oracional. Ahora analizaremos el segundo texto, el texto número 2, precisando también, estimados maestros, de que en los textos que estamos presentando paulatinamente veamos de que tienen algunos párrafos, 2 o 3 párrafos, por así decirlo. Luego tendrá 4 párrafos. Será paulatino el desarrollo. Estamos explicando paso a paso, punto por punto. Son docentes de diverso nivel inicial, primaria, secundaria. Algunos docentes serán de comunicación, les va a ser posiblemente mucho más accesible, más comprensible aquello. Nos estamos dirigiendo absolutamente todos los docentes, por eso también estamos explicando paso a paso, punto por punto, el proceso que constantemente mencionaremos y paulatinamente estaremos también dando textos de una mayor profundidad y los textos de comprensión lectora en general de 4 o 5 párrafos o más con sus respectivas interrogantes que tendríamos que analizar o ver. Ya sabes cuál es la estructura o la metódica. Volvemos a mencionar paso número 1, identificación o lee la interrogante e identifica qué te pide. Es el número 1. Si son preguntas de tema o idea principal, allí sí puedes leer las alternativas. Eso se realiza con las 5 interrogantes. Se lee cada interrogante y se marca los rasgos, el sustantivo, la palabra más importante. Luego, una lectura al texto general en sí. Recuerda, si no entiendes una palabra, continúa con la lectura. Si piensas que un fragmento no está muy claro, que digamos, usted continúe con la lectura. Y el segundo y último paso es leer la pregunta y dirigirte nuevamente al texto, es decir, una relectura por cada interrogante. Empecemos con el análisis de cada una de las interrogantes para luego darte unos minutos para que puedas leer. Tienes que saber qué te pide aquí. ¿De qué trata el texto? Ajá, es una pregunta de tema. Y cuando es una pregunta de tema, puedo leer las alternativas. ¿Por qué? Porque dentro de las mismas, una de ellas que se sabe que es la respuesta, es una noción global del mismo. Identifico los rasgos rápidamente. ¿Qué palabras se repiten? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Por lo tanto, ya sé de qué trata el texto. O por lo menos tengo una noción de qué trata. El texto trata sobre o bien la Edad Media o el periodo medieval, porque prácticamente allí hay una relación de sinonimia. Del periodo medieval o la Edad Media. Algo habla el texto sobre la Edad Media. No se sabe si es características, si es solamente de la época esclavista o si es llamada etapa gótica en general. Eso lo voy a descubrir cuando empiezo a leer, pero solamente estoy analizando la pregunta. Número 2. ¿Por qué el autor afirma que el medioevo es un periodo contradictorio? ¿Por qué el autor pregunta? ¿Por qué? Ah, ya, es una pregunta de causa-consecuencia. ¿Por qué? Sí, sobre el medioevo.
Sigamos. Tercera. ¿Cuál es la alternativa que contiene una idea compatible sobre la escolástica? Ah, ya. Idea compatible. Ya sabes que lo compatible es la idea verdadera, idea adecuada, idea íntimamente relacionada con el contenido textual. ¿Sobre qué? No es sobre la religión, no es sobre estrictamente la Edad Media, sino sobre la escolástica, dentro del texto, ¿sí? Dentro del texto. Por ello, ya sabes, lee el interrogante y identificas los rasgos respectivos. Sigamos. Número 4. Ah, ya, acá una especificación también, porque las preguntas que aquí estamos planteando tienen una estructura semejante, muy semejante, formalmente a los exámenes de nombramiento docente. De allí que sea importante la práctica constante en esta tipología textual o tipología de interrogante, ¿sí? Por lo siguiente, en esta pregunta 4, por ejemplo, cuando se te presente este tipo de preguntas, vas a ver que tiene una estructura y solamente vamos a identificar qué nos pide. Bueno, acá dice lee el siguiente fragmento ya, pero luego aquí debajo recién está el interrogante, ¿eh? Aquí debajo. Se recomienda que en este tipo de interrogantes, tal como vamos a ver en las siguientes sesiones, cuando se presenten estas preguntas, no es recomendable leer lo que se encuentra aquí. Todavía no en el análisis, no es recomendable. Ahora, ¿por qué? Porque tú solamente tienes que analizar el interrogante. Es más, esa parte que hemos señalado, ¿sí? La que se encuentra aquí, esta parte que hemos señalado, la vamos a tener que encontrar en el texto ya en la relectura. Ahora, ¿pero por qué no la leemos? Porque vas a perder minutos. Vas a perder 2 minutos, porque en esta parte de las interrogantes, en este tipo de preguntas, lo que se expresa luego puede tener hasta 6, 7 líneas. Que tú lo puedes leer, sí, pero vas a perder 1 minuto, 2 minutos. Después ya léelo tranquilamente. Solamente hay que analizar la interrogante y saber qué nos pide, ¿sí? Aquí lo único que nos pide es lo siguiente. Nos pide o identifica rápidamente, ya lee y luego, ajá, la palabra tomar. Es decir, que yo voy a ubicar literalmente aquella palabra. La voy a ubicar dentro del texto y qué sentido posee esta palabra dentro del contenido textual. Ya, en el texto, ahí está muy claro. Pregunta 5. ¿Cuál es el propósito principal del texto? La palabra propósito, objetivo del texto, finalidad del texto. ¿Cuál es el objetivo principal o la finalidad del texto? O sea, solamente estamos identificando aquí qué nos pide, ¿sí? Del texto en sí. Hay que ceñirnos a la pregunta, solamente a la pregunta en sí. Ahora vamos a proceder con la lectura del mismo. Empecemos, estimados maestros. Muy bien.
Ya hemos finalizado con la lectura del texto y ya sabes que puedes también en el proceso lector realizar la identificación de algunos rasgos distintivos en el proceso lector. Al momento de leer puedes identificar los rasgos. A Edad Media, Medioevo, Edad Media. Son palabras que constantemente se repiten dentro de la estructura textual. Y podemos nosotros, dentro del proceso lector, realizar algunas apreciaciones en general. En este primer párrafo, por ejemplo, nos da a conocer sobre el origen, inicio o principio, además final, de la Edad Media o del periodo medieval, cuándo se inicia y cuándo concluye. Es más, ¿qué acontecimiento sucede? De eso trata el primer párrafo. Estamos analizando rápidamente párrafo por párrafo. Primer párrafo sobre el origen del medioevo, desde qué año inicia y qué año concluye y con qué hecho histórico. Así de rápido. En el segundo párrafo, ahí está el segundo párrafo que hemos podido acá señalar. Menciona que el medioevo, o sea, aparte de ser un periodo, tal como se expresa en el primer párrafo, ahí está, el medioevo es un periodo, dice, acentuadamente contradictorio. Por algo será contradictorio. Contradictorio seguramente por dos elementos. Los elementos que son la fe y el otro elemento que es la ciencia. Por eso se denomina que es contradictorio. Y el tercer y último párrafo, nos da a conocer algunas ideas o nociones de lo que es la patrística, ¿sí? Y además sobre el predominio del denominado platonismo dentro de la Edad Media, predominio del platonismo. Además la escolástica también. Creo que por ahí en el análisis de las preguntas también se había mencionado la escolástica. Y para ello sirve, o la finalidad de leer las preguntas es que si usted, cuando lee la interrogante y recuerda algo en el proceso lector, directamente márquelo y continúe con la lectura. ¿Por qué? Porque sabe de que por allí está parte o fragmento en ese párrafo que me va a dar respuesta a la pregunta. Entonces el tercer párrafo nos da a conocer sobre la patrística, el predominio del platonismo y además la escolástica, ¿sí? Que cubre toda la Edad Media y en qué consiste. Y hay dos grandes exponentes que son pues Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Así es. Ahora vamos a directamente responder a las preguntas propuestas. Pregunta número 1, a ver, la vamos a dejar al final. ¿Para qué? Para que usted pueda, al analizar la 2, 3, 4 y 5, estar mucho más seguro de qué trata el texto. Se recomienda que las preguntas de tema, cuando se identifican los rasgos, se dejen al final para que nosotros tengamos ya una noción global cuando respondamos las otras preguntas y estemos mucho más seguros para marcar la respuesta correcta en la interrogante de tema. A ver, la 2. ¿Por qué el autor afirma que el medioevo es un periodo contradictorio? ¿Por qué? Parece que ello lo vimos en el segundo párrafo. En el segundo párrafo,
se expresa una mayor atención al alma y lo teocéntrico, se otorga una preponderancia a la fe y se deja de lado a la razón, se muestra un predominio del platonismo y la influencia agustiana. Sobre platonismo e influencia agustiana lo vimos en el tercer párrafo, ahora lo vamos a observar nuevamente. Y en la A dice, se expresa una mayor atención al alma y lo teocéntrico. Teo, Dios, centro, Dios es el centro de todo. Dice, porque el autor afirma que el medioevo es un periodo contradictorio. ¿Por qué motivo? A ver, veamos aquí. Vamos a ver. A ver, ahí está. Observa allí. Mira allí. Ahí está. En el segundo párrafo, recuerda que toda respuesta en el examen de comprensión lectora se halla en el texto, de manera parafraseada o de manera inferencial. Tienes que centrarte, por lo tanto, en aquel párrafo donde se dirija la interrogante en sí, porque te has dado cuenta que la interrogante se refiere a lo siguiente, a una idea del autor, ¿sí? Porque el autor afirma que el medioevo es un periodo contradictorio. Tú ya has analizado la interrogante. Ahí está. Mira allí. El medioevo es un periodo acentuadamente contradictorio. ¿Sí? Te das cuenta que de alguna manera está parafraseada aquel enunciado. Desarrolla algunos aspectos, posterga otros. El conocimiento científico racional es seccionado por la fe. Excepcionado, apartado o podemos afirmar cortado, separado por la fe. Así que hay una relación de contradicción entre la fe y la ciencia. Por ese motivo, la clave de la alternativa, la clave de la pregunta 2 es la alternativa B. Así es. 2, clave B, es un periodo contradictorio. Hay una preponderancia a la fe y se deja de lado la razón. 2, clave B. Número 3. ¿Cuál es la alternativa que contiene una idea compatible sobre la escolástica en el texto? Y mi idea, recuerda aquí lo que ha subrayado, la palabra compatible y aquí sobre la escolástica. Por ello, cuando usted analiza la pregunta, tiene que encontrar dentro del contenido textual a lo que se dirige, a lo que se menciona, que es aquí la escolástica. Y tengo que dirigirme al párrafo donde hable estrictamente o se exprese ideas sobre la escolástica y dice aquí claramente, en el texto, no lo que yo sé, sino en el texto. Lo que yo sé me puede ayudar, pero tengo que centrarme en lo que menciona el texto como una idea compatible, verdadera. Forma parte del pensamiento feudal, vamos a ver. Influyó en la época medieval aproximadamente 1000 años, veamos. Es una corriente filosófica de amplia repercusión social. ¿Ya? Acuérdate de ello, acuérdate, tú puedes realizar la captura de pantalla respectiva para poder desarrollar la pregunta 3 y marcar la correcta. Vamos a ver. Pregunta 3. ¿eh? Ahí está el texto. Ahí estaba de la interrogante 2, la sustentación de la clave. Miren aquí. Veamos aquí. Veamos. A ver. Dice allí. A ver, menciona el pensamiento cristiano está representado por la patrística etapa. Se advierte la presencia de los padres de la iglesia, siglo I al V, donde predominó el platonismo a través de la influencia agustina. Luego adviene la escolástica, ahí está, ¿sí? Luego adviene la escolástica, que cubre toda la Edad Media, del siglo V al siglo XV.
Entonces, si cubre del siglo V al siglo XV, es un aproximado prácticamente 1000 años. ¿Sí? 1000 años. Por ello, ¿sí? Muy atento a ello para la respuesta de la alternativa correcta del interrogante 3. No forma parte del denominado pensamiento feudal, pero sí influyó en la época medieval aproximadamente 1000 años. Por ello, también te puedes dar cuenta, por lo observado, de que la respuesta no es literal, es una respuesta parafraseada. Y ese es el estilo que muchas veces se maneja para identificar la respuesta correcta en algunas preguntas de comprensión lectora. La respuesta, el autor de las preguntas, las hace de manera parafraseada. En este caso, pues, en vez del siglo V al siglo XV, por no colocar ello, se ha colocado la expresión, pues, 1000 años, que prácticamente es lo mismo y va en concordancia con la estructura textual del último párrafo. La letra C podría ser, porque sí es una corriente filosófica. Sin embargo, en el texto no se especifica de que cumpla una repercusión social en el contenido textual, ya que usted debe ceñirse a lo que te preguntan. Y lo que te preguntan allí es en el texto. Idea compatible sobre la escolástica, pero ojo, en el texto. No te vayas a olvidar de ello. Siempre considera cuando pregunten o interroguen sobre una idea compatible en el texto. En el texto. Sigamos con la pregunta número 4, ¿ya? De la número 3, alternativa B. De la número 2, alternativa B de BB. Número 4. Ahora sí se puede leer el fragmento. Ahí está. Ahora sí nos concentramos en el fragmento. Ya estamos en el paso número 2, ¿no? Porque el paso número 1 era analizar las interrogantes. Ahora lees el fragmento. La Edad Media inicia el año 476, siglo V, con la caída del Imperio Romano del Occidente y concluye el 453, siglo XV, cuando los turcos decidieron tomar la ciudad de Constantinopla. ¿Cuál de las siguientes palabras tiene el mismo sentido de tomar en el texto? Recuerda que cuando se te presente este tipo de preguntas, esta estructura textual, es más, la puedes encontrar mucho más extensa. Ya no es necesario de que vuelvas a ver el texto, ya no. Porque aquí te piden el sentido de la palabra tomar en el texto, pero ahí está, ya está aquí en el texto, ¿sí? Es más, si gustas, tú lo puedes comparar con la lectura, y en la lectura pues vas a encontrar aquella estructura. Ahí está, se encuentra en el primer párrafo. En el primer párrafo lo puedes ubicar. Ahí está. ¿Y cuál es el sentido de aquella palabra que nos han señalado, que es la palabra tomar? Y según ese contexto, los turcos deciden tomar la ciudad de Constantinopla. Deciden poseer aquella ciudad, conquistar aquella ciudad, tener aquella ciudad para sí. Ahora veamos, según las alternativas del interrogante 4, la clave sería la alternativa B, que es conquistar. Claro que la palabra tomar también significa adquirir, ¿no? Tomar, tener. Contextualmente significa conquistar. Pregunta número 5. ¿Cuál es el objetivo principal del texto? A ver, ¿cuál es la finalidad? Pues
cuestionar las contradicciones en la época medieval, dar a conocer aspectos relevantes generales ocurridos en la época medieval, explicar el origen de la patrística y su relación con los llamados padres de la Iglesia. Sobre este punto, ya sabes que al momento de analizar las preguntas y haber identificado qué te piden, en el texto habíamos realizado o has realizado también un breve análisis del contenido del primer párrafo, del segundo párrafo y del tercer párrafo. Y has empleado algunas marcas distintivas. Puedes haber empleado algunos subrayados, algunos símbolos, y este primer párrafo trata más que todo, como ya habíamos señalado, sobre el origen de la Edad Media. El segundo párrafo nos da a conocer aquellos aspectos de contradicción entre la fe y la ciencia. Y en el tercer párrafo da a conocer aspectos relativos a la escolástica, el platonismo y sobre la patrística y los denominados padres de la Iglesia. Y la pregunta es, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué? Porque en el tercer párrafo, perdón, disculpen, un momento. Uy, a ver, algo ha pasado. A ver, un momento. A ver. Un momento. A ver, un momento, por favor. Un segundito.
Listo. Muy bien. Muy bien, listo. Ahora sí, ya hemos podido solucionar este pequeño impasse tecnológico y continuamos con el mismo, dando solución a aquellas interrogantes que nos hemos planteado en esta tipología de examen. Veamos en la pregunta número 4, ya la clave hemos marcado la B. Ahora la 5, ¿cuál es el objetivo principal del autor? Ya estábamos analizando cada una de los párrafos que conforma la estructura textual. Por lo tanto, allí podemos mencionar de que si bien es cierto en la letra C de la alternativa 5, puedes ver o darte cuenta de que da a conocer en una estructura del párrafo el origen de la patrística, ¿sí? Con la relación de los padres de la iglesia, eso se refiere a un párrafo en sí, pero tienes que fijarte muy bien en qué es lo que te pide la pregunta. Y la pregunta te pide el propósito del texto. Porque si la pregunta fuese, ¿cuál es el propósito principal del texto en el último párrafo? Ahí sí la clave sería la letra C. Al igual en las preguntas de idea principal. ¿Puede identificar la idea principal del primer párrafo? Tendrías que analizar solamente el primer párrafo. Por ello, cuando te piden solamente tema, tienes que ver todo el texto, perdón. Y cuando te piden el objetivo principal del texto, se refiere a absolutamente todo el texto. Y en el texto, pues, se da a conocer aspectos muy importantes, relevantes, de manera general, ocurrido en la época medieval. ¿Y cuáles son aquellos aspectos ocurridos en la época medieval? Como se puede fundamentar, es el origen, que está en el primer párrafo, ¿sí? El origen, seguidamente el desarrollo de la idea contradictoria entre fe y ciencia, y finalmente la patrística y la escolástica. Así es, María Cleofé. Ahora vamos a ir a aquella respuesta que le dejamos al último, por el objetivo, finalidad de tener una técnica para poder desarrollar estas preguntas de comprensión lectora. Las preguntas de tema o idea principal, para responderlas y estar aún mucho más seguros, la dejamos al final. ¿Por qué al final? Porque son interrogantes que se refieren de manera genérica a todo el texto. Por ese motivo, lo dejamos siempre al final mientras se van desarrollando las otras interrogantes, porque las otras interrogantes surgen de la respuesta o el análisis de cada uno de los párrafos, porque con algunos párrafos puedes resolver las otras interrogantes. Y en las preguntas de tema o idea principal se refiere a absolutamente todo el texto, a todo el contenido textual. Por eso lo dejamos en la parte final. Veamos allí. Vamos a ver, entonces, repasando ello. Sí, ahí está, la pregunta 1 es la que faltaba marcar. ¿Qué clave marcaríamos, por lo tanto, en la pregunta número 1? ¿De qué trata el texto? ¿Cuál sería la clave de la número 1? Así es, vamos a ver. Ya. Está entre la B y la C, como la mayoría por ahí expresa o menciona. La letra A descartada, y como ya hemos visto en esta parte, ¿sí? Aquí nos da a conocer aspectos de la Edad Media. Claro que sí, nos da aspectos generales de la Edad Media. Aquí el origen, pero aquí una contradicción entre fe y ciencia, como hemos mencionado, y en esta parte otros aspectos relativos a la escolástica, la patrística y el platonismo. Por lo tanto, la clave de esta alternativa, que es mucho más precisa, es la alternativa C. Trata sobre el origen del periodo medieval, además de sus características. En las preguntas del tema ya es una visión general del mismo, tal como se expresa dentro del contenido textual. 1, clave C, mencionando. Número 2, ya hemos marcado clave B.
¿sí? Bien, Jessica. Número 3, idea compatible, clave, letra B también. Y la número 4, la clave A, perdón, B, 4B, conquistar. Y la número 5, el propósito, el objetivo, es la alternativa B, que se relaciona con la pregunta número 1. Así es, estimados maestros, recordamos de que vamos a estar siempre desarrollando estas tipologías textuales mucho más profundas con preguntas tipos y mencionaremos constantemente cuál es aquel proceso correcto en la que nosotros podemos utilizar para comprender el texto con las técnicas de lectura y además identificar la clave correcta, la clave adecuada, la clave precisa. Cualquier duda, consulta, también pueden escribir a este correo electrónico porque el tiempo es un tirano, pero yo gustosamente puedo contestar sus preguntas o interrogantes que puedan tener. La diferencia entre la pregunta 1, que es semejante con la número 5, no es semejante en sí. La pregunta número 1 trata de manera general cuál es la visión global del texto, pero en la otra, que puede estar relacionada y es general, cuál es el objetivo principal, ¿no?, del texto, la finalidad del autor del texto. Aquí se refiere al autor del texto, cuál es su finalidad. Muy bien, estimados maestros. Hemos finalizado la sesión del día de hoy y vamos a estar en coordinación con la institución otorgándoles algunas prácticas para que ustedes puedan imprimir y desarrollarlas la próxima sesión de comprensión lectora. Buenas noches, estimados maestros, y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego y cuídense mucho.